Bueno, muchachos, les voy a explicar cómo se hace o cómo se resuelve un circuito en configuración en serie o conectado en serie, ¿sale? Bueno, aquí tengo yo un generador eléctrico que es de corriente alterna, el cual me da 120 voltios de salida. Tengo una potencia 1 que es de 5 watts, una potencia 2, aquí me equivoqué por el número, una potencia 2 de 12 watts y una potencia 3 de 60 watts. Bueno, pues ¿qué hay que saber? Lo mismo que hemos visto durante el curso, pues prácticamente es sacar las 4 variables eléctricas más importantes. Recordemos que aquí no estamos hablando todavía de frecuencia, eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero lo que tenemos que saber es cómo resolver y obtener esas 4 variables. ¿Cuáles? Voltaje de cada uno de los elementos, corriente de cada uno de los elementos, la potencia de cada uno de los elementos y la resistencia de cada uno de los elementos. Pues aquí, como hemos visto, esta es una configuración en serie. La configuración en serie es aquella que va conectado, los elementos eléctricos es uno detrás del otro, uno seguido del otro. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos que en corriente alterna los electrones dan vuelta hacia la derecha o también pueden ser vuelta hacia la izquierda. Aquí no hay negativo ni positivo, es un ciclo positivo y un ciclo negativo que es diferente. Entonces, pues vamos a darle para resolverlo. Primeramente, aquí lo que tenemos es potencia, lo que nos muestra. La potencia es la ley de Watt. La potencia es la suma de sus potencias directas. ¿Sí? Entonces, el primer paso es calcular las potencias. Y las potencias, lo voy a poner con un color moradito. Primer paso, calcular potencia total. Y esa potencia total es una suma directa de las potencias. Entonces, potencia total es igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3. Aquí tenemos 3 potencias en serie. No importa, la ley de Watt es igual en el diagrama, en el circuito en serie como en el circuito mixto. Entonces, potencia 1 son 5 watts. 5 watts más potencia 2 que son 12 watts. Y más 60 watts, que es de la potencia 3. De esas vamos a tener un resultado de 77 watts. 77 watts. ¿Vale? Esa es la potencia total. Bueno, ya después de la potencia total, pues aquí podemos obtener nosotros ahora que el siguiente paso va a ser calcular la corriente total. Porque con la corriente total, fíjense bien, recuerden que la regla más importante es que en un circuito en serie la corriente es la misma para todos. Entonces aquí podemos calcular la corriente total, sí, porque tenemos voltaje total, potencia total. ¿Qué vamos a emplear? La ley de Watt. La ley de Watt, voy a poner segundo paso, calcular la corriente total. La corriente total es corriente total igual a la potencia total sobre el voltaje total. ¿Vale? Acuérdense que la potencia es corriente total por voltaje total. Haciendo el despeje me queda como corriente total igual a potencia total entre voltaje total. La potencia total sería la que acabamos de calcular, 7 watts, entre el voltaje total que son 120 volts. Vamos a ver, con esto vamos a obtener nuestra corriente total. Y el cálculo de corriente total, muchachos, va a ser nada más y nada menos que 77,320 0.64 amperes. ¿Sí? En términos técnicos serían 640 miliamperes. ¿Sí? 640 miliamperes. Para el cálculo siempre vamos a utilizar los amperes. Los miliamperes es para un detalle técnico.
Por ejemplo, cuando ya vamos a dar el resultado ya técnico, pues sería en miliamperes. Bueno, esa es la corriente total. Normalmente lo hago con rojo, porque la corriente pues es rojita. Me refiero a lo que viene siendo el flujo de la corriente por el cable, pero no traigo plumón rojo que esté bueno para que me dé la corriente. Bueno, ya tengo la corriente total. Después de la corriente total, chavos, como lo habíamos comentado y lo he comentado anteriormente, la corriente total es la misma que hay en todos estos elementos. Aquí lo que cambia es que el voltaje es diferente. Entonces el voltaje aquí no va a ser el mismo que aquí, no va a ser el mismo que aquí, en esta conexión. Entonces el tercer paso sería calcular voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 3. ¿Vale? ¿Y cómo se hace? Tenemos la corriente total, que acuérdense que la corriente total en esta conexión es la misma, y tenemos la potencia. Entonces, pues, prácticamente tenemos dos datos que nos pueden ayudar a encontrar los voltajes. ¿Cómo? Con esta misma fórmula. Fíjense bien, ahora yo necesito el voltaje. ¿Qué hago? Pues nada más cambio de aquí para acá, está dividiendo, paso multiplicando. Y luego, ya ahora me estorba la corriente, la paso dividiendo y me quedaría potencia sobre corriente. Entonces, voltaje 1 sería potencia 1 entre corriente total. Porque corriente total, recuerden que la corriente total en esta conexión es la misma. Entonces, sustituyendo, potencia 1 son 5 watts entre corriente total que son, lo que vamos a agarrar, 0.64 amperes. Entonces le vamos a poner 5 entre 0.64 y me da 7.8125, que son volts. Voltaje 2 es igual a la potencia 2 sobre la corriente total, y son los 12 watts entre corriente total, que es 0.4 amperes. Esto me da igual a 18.75 voltios. Voltaje número 3 sería igual a potencia 3 entre corriente total. Esta es la potencia 3, son 60 watts entre 0.64 amperes. Hacemos este cálculo ahora. Son 93.65. 93.65. Y si sumamos todo esto de aquí, nos tiene que dar aproximadamente 120 voltios. Si suponemos 7 más 93 me da 100, 118, y entre estos dos me da casi los otros 2 voltios que me dan, y sí me da los 120 voltios. ¿Sí? Entonces la suma de estos voltajes me tiene que dar la del voltaje total. Y si me da eso es que nuestro procedimiento va correcto. Entonces pues ya prácticamente nos falta ya nomás un paso. Ya tenemos los voltajes de cada uno de los elementos, ya tenemos la corriente de cada uno de los elementos. El problema o el ejercicio ya nos da las potencias de cada uno de ellos, ya no nos faltan las resistencias. Y pues las resistencias no están nada difíciles. Ahora se aplica la ley de Ohm. ¿La ley de Ohm cuál es? Pues voy a poner cuarto paso, calcular R1, R2, R3 y R total de una vez. ¿Sí? Entonces tenemos cuarto paso, resistencia 1.
La ley de Ohm dice que la resistencia 1 va a ser igual al voltaje 1 sobre la corriente 1. Recordemos que la corriente sigue siendo la misma. Entonces aquí lo puedo poner corriente total. Voltaje 1. Entonces lo calculamos con 7.1125 voltios entre corriente total que son 0.4. Hacemos ese cálculo. Serían 7.8125. Son 12.2 ohms. Y luego, vámonos con la resistencia 2. Esto es igual al voltaje 2 sobre corriente total. Esto es igual a voltaje 2, que son 18 voltios. 18.65 voltios entre 0.64 amperios. Y esto me da 29.3 voltios, perdón, 29.3 ohms, resistencia 3 es igual a voltaje 3 entre corriente 3. Total, perdón. Bueno, sí es corriente 3. Y estos son 93.75 voltios entre 0.64 93.75. Y eso me da 146.48. 146.48. ¿De acuerdo? Entonces ya con eso tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Y por la R total sería la suma de la resistencia, R1 más R2 más R3. R total. Resistencia 1, 12.2 ohms más 29.3 ohms más 146.48 ohms. Y esa suma me va a dar una resistencia total de 12.2 más 29.3 más 146.48. Son 187.98. 187. Son ohms. Esta es la resistencia total. Entonces ya tenemos todo. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, resistencia 1, 2, 3, corrientes de cada uno, la corriente total, el circuito en serie, tenemos potencia de cada uno y el voltaje, y el voltaje total, la potencia total y la resistencia total. Falta el último paso, ya para terminar este circuito, que es el paso adicional, el cual va a ser el consumo, ¿verdad? Pues vamos a decir que es el quinto paso. 1, 2, 3, 4, quinto paso. Calcular consumo. El consumo, recuerden que es el tiempo que vamos a tener encendidos estos elementos, lo que nos cobra la CFE y la potencia total en kilowatts. Aquí, por ejemplo, lo dividimos entre 1000. Lo dividimos entre 1000, me queda como 0.077 kilowatts para convertirlo en kilowatts. Vamos a decir que la CFE nos está cobrando CFE nos va a cobrar nada más
más y nada menos que 1.50 pesos de kilowatt por hora. ¿Estás de acuerdo? Recuerden que ese dato lo sacamos del recibo. Y aquí le ponemos consumo es igual a lo que nos cobra CFE, el tiempo y la potencia total. El consumo va a ser igual a, ¿cuánto nos cobra la CFE? Son 1.50 1 sobre 4 por hora. Lo multiplico por el tiempo. Vamos a decir que estos focos los va a tener tenidos 5 horas. Y vamos a decir que la potencia total son 0.077 kilowatts. Entonces el consumo va a ser igual a multiplicar 1.5 entre centavos por 5 horas por 0.077. Entonces ustedes van a estar pagando, aquí la multiplicación se elimina en kilowatts por kilowatts, hora por hora, y me queda signo de pesos. Entonces yo voy a pagar nada más y nada menos que 58 centavos. Entonces, la persona por 5 horas a este precio se va a gastar 58 centavos en estos focos que se están conectando. Pero ¿qué creen? No van a prender ninguno. La condición de que los focos prendan es que tengan de 110 voltios en adelante. Entonces ninguno de ellos cumple. Aunque uno medio prendiera, como le sirve al señor, lo que quiere es tener iluminada la casa. Como se los he dicho en clase, pues este circuito sirve para electrónica. Lo vemos en electricidad, o más bien en corriente alterna, para que ustedes sepan que pues este no es el que está conectado en casa. Bueno, estos son los 5 pasos. Espero que le den un repasecillo y que ya entiendan mejor a este negocio de los circuitos eléctricos. Bueno, pues es todo, muchachos, y hasta pronto.